Eco de Salamanca, un espacio para departir ideas, reflexionar acerca de la relevancia de ese periodo histórico del siglo XVI para nuestros días en pleno siglo XXI. Soy Gonzalo Chamorro y sin duda alguna todos los podcasts que estamos relacionando a este periodo de la historia ha tenido un invitado especial. Y en esta ocasión quiero presentar a nuestro buen amigo Daniel Rodríguez. Daniel, gracias por compartir junto con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Una de las preguntas que tengo para iniciar esta conversación, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar el campo de las ciencias políticas? Bueno, a mí siempre me interesaron cuestiones sobre todo relacionadas con la filosofía, las cuestiones sobre la justicia, sobre cómo se deben resolver conflictos. Entonces, la ciencia política me parecía una opción muy acertada. Además, yo quería estudiar en Santiago de Compostela, en la universidad, y allí tienen una facultad de ciencias políticas que es muy relevante, y en donde conocí a un profesor muy bueno, que es Miguel Asubastos Bubeta, que es mi maestro. Bueno. Y eso fue, la verdad es que fue una suerte que tuve, y creo que fue una buena decisión. Y dentro de los campos de las ciencias políticas, ¿te has interesado particularmente por un periodo histórico? Porque dentro de tu biografía y de tu recorrido he visto que el aspecto contemporáneo siempre ha estado presente, el estudio de la política contemporánea, pero ¿hay algún otro periodo de la historia que ha sido de tu interés? Sí, bueno, yo sobre todo, por ejemplo, en mi tesis doctoral es sobre teoría política contemporánea. Y es un aspecto principal de mi investigación y de lo que más me interesa, pero evidentemente la teoría política contemporánea está incluida también por otras ideas que vienen del pasado y que es necesario conocer. Entonces, para mí siempre fue importante también la historia del pensamiento político, y dentro de esa etapa, el pensamiento de la Escuela de Salamanca me parece fundamental. Entonces es una época histórica que me gusta mucho, no es la única. También me gusta, por ejemplo, estudiar la filosofía política de la China antigua o también de la India, pero tengo especial predilección por los pensadores escolásticos de la Escuela de Salamanca. Y eso es muy bueno porque mayoritariamente en América Latina, y no sé si has podido percibirlo, generalmente tenemos el pensamiento más anglosajón o el pensamiento más francés, pero hablar de la escuela o del Eco de Salamanca para el desarrollo de lo que tú representas, que es el campo de la política, no es algo muy común. ¿Estoy equivocado o tienes esa misma percepción que yo tengo? No, creo que tienes toda la razón. Sobre todo, evidentemente, el pensamiento anglosajón, tanto por motivos políticos como por motivos de dominación geopolítica, como por motivos también de influencia de los pensadores los últimos 2 siglos, la mayor influencia fue la anglosajona en todo el mundo, pero especialmente eso se nota mucho en América Latina. Entonces me parece que recuperar también la tradición de la escolástica, la segunda escolástica, la Escuela de Salamanca, es muy importante, porque de hecho, incluso aunque los pensadores anglosajones tienen obras muy buenas, a mí me parece que en conjunto la obra de los escolásticos españoles es una mejor fundamentación para muchas de las ideas que en general asociamos con la libertad, con la propiedad y con el desarrollo económico. Y particularmente con estas ideas que convocan al Instituto Fe y Libertad, que como tú muy bien lo mencionas, está íntimamente relacionado al concepto de la libertad, al concepto de la propiedad, a la relevancia de la economía, a la relevancia de la política, pero desde los ámbitos también de la fe. Y en este proceso de investigación de la Escuela de Salamanca te ha tocado también comprender la vocación de la virtud teológica en muchos de los padres de esta escuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu campo político, poder tener una apropiación de ese sentido de la revelación o lo trascendente? Una cuestión fundamental, porque, por ejemplo, la teoría política contemporánea, sobre todo la anglosajona, que se llama está muy influida por lo que se conoce como filosofía analítica. La teoría analítica contemporánea evita cualquier tipo de especulación metafísica, supuestamente para dar un punto de vista más, digamos, científico, entre comillas. A mí me parece un tremendo error, porque siempre vas a tener un punto de vista metafísico, sea expreso o sea simplemente asumido. Entonces, el punto de vista metafísico del que uno parte, las consecuencias a las que uno llega, las conclusiones a las que uno llega, pueden variar enormemente. Entonces, a mí me parece una de las cosas que más me satisface de la Escuela de Salamanca es que tienen un pensamiento metafísico muy importante, siguiendo la teoría o desarrollando la teoría aristotélico-tomista, que me parece que da una fundamentación más amplia a los derechos de propiedad, enlazándolo dentro de la teoría de la ley natural. Y eso me parece que es una fundamentación muy importante, y la idea esa de metafísica fue lo que más me pareció relevante, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de fe,
por un lado, y de teología, y los escolásticos eran en su gran mayoría pues teólogos. Hay dos tipos de teología, la teología revelada, pero también la teología natural. Y la teología natural pues es del desarrollo, bueno, ambas utilizan la razón, pero unos para desarrollar las enseñanzas reveladas directamente y otras a través de lo que se conocen como las causas secundarias, es decir, estudiando simplemente el mundo creado, podemos también conocer al creador a través de esas causas secundarias. Por medio de la observación, y inevitablemente eso te lleva a ciertas conclusiones que han sido parte del itinerario de la Escuela de Salamanca. Antes de poder conversar acerca de por qué crees tú que es importante decirle a nuestra audiencia de la relevancia de ese periodo histórico para entendernos en este mundo y para poder comprender qué relevancia tiene de cara hacia el futuro la Escuela de Salamanca, ¿cómo has visto tú esas dos tradiciones que muchos profesores o algunos intelectuales han querido disociar entre el mundo de la escuela anglosajona, de la tradición protestante, y el mundo de la tradición de la Escuela de Salamanca en nuestras tierras? ¿Realmente hay una separación en sus autores o tú puedes encontrar cierta confluencia en el campo del pensamiento? Bueno, es una pregunta muy buena. Bizantina, ¿verdad? Que nos lleva horas, pero trata de sintetizarla. Complicada. Sí. Es verdad que hay elementos de unión. Hay elementos de unión, por ejemplo, en el pensamiento económico, en el pensamiento político, pero también es verdad que hay bastantes elementos de separación. Entonces, sobre todo lo que se refiere a las cuestiones metafísicas y también luego en cuestiones de filosofía moral, por ejemplo, el protestantismo tiende a tener un punto de vista más individualista. Eso es algo que reconocería, por ejemplo, Max Weber. A veces se suele asociar a la idea del desarrollo del capitalismo. Yo creo que es una tesis errónea de Weber. Sí. La idea esta de que el capitalismo se desarrolló, por ejemplo, en las ciudades italianas, que eran claramente católicas, o en el sur de Alemania, que era también católico. Entonces, sí, yo creo que hay algunos elementos de confluencia, pero también hay diferencias importantes. ¿Y crees que influye algo la Guerra de los 30 años en hacer esas disociaciones? En gran medida, pero también la principal diferencia que yo veo ahí es la de la eliminación de las instituciones políticas tradicionales para la creación de el inicio de la creación de los estados modernos. Y los estados modernos, de los que yo no soy en absoluto un fan, pues son una forma de secularización, es decir, de eliminar influencias, digamos, metafísicas o sobrenaturales y convertir a una organización política en, como lo llamaría Hobbes, como una especie de dios mortal. Correcto. Que tiene la soberanía. Términos de Carl Smith, pues sería también el que determina todas las decisiones y el que puede establecer también el milagro, que sería como el derecho de excepción, es cuando puedes romper tus propias reglas. ¿Y no eres fan porque crees que hay peligros que se dan? ¿Cuáles son? Pues precisamente la vulneración de las normas, la arbitrariedad, el incremento del poder de una forma desmesurada, la creación de estados burocráticos que tratan a las personas como una especie de cosa a gestionar, el abandono de una sociedad natural y de la natural, la idea también de la erosión de las instituciones tradicionales como la familia o como las iglesias o como los barrios, y la sustitución por un aparato burocrático que trata a las personas de una forma como atomizada. Y eso implica un incremento enorme del poder político, porque las personas atomizadas tienen menor capacidad para resistirse ante los abusos del poder político. Claro, y del dogmatismo nos pasamos a la dogmatización del derecho positivo y de la teoría política, ¿no es así? Exactamente, el derecho positivo, cuando tiene su desarrollo más, pues digamos, radical en el siglo XIX, y en el siglo XX con Hans Kelsen, digamos. Pero es como una idea que crea que el derecho es el que lo crea la autoridad política, el Estado. Sin embargo, la idea anterior era que todas aquellas normas humanas que no estaban de acuerdo con el derecho natural eran verdaderas leyes. Y eso representa un freno muy importante al poder político, y me parece que es un freno que debemos recuperar. Que de hecho es un libro de texto obligatorio, la teoría pura del derecho de Kelsen, que no lo puedes obviar en la gran mayoría de las universidades en América Latina. Una de las cosas interesantes en este devenir y en este espacio en el cual también te has ido encontrando con la Escuela de Salamanca y has encontrado elementos muy virtuosos para tu propia reflexión. Si tuviéramos que decirle a personas que por primera vez están escuchando la relevancia de este periodo histórico, ¿por qué para ti ha sido relevante y qué nos dice para nosotros en pleno siglo XXI en relación a las ideas de la libertad, de la propiedad y del florecimiento humano?
Bueno, hay muchos autores del mundillo donde yo me muevo, por ejemplo, que relacionan a la Escuela de Salamanca con el desarrollo de la teoría económica moderna, especialmente con el desarrollo de la escuela austríaca, con aspectos relacionados con la escuela austríaca. Sin embargo, para mí, pues a pesar de que eso es muy importante también, a mí me resultó más importante el desarrollo de las ideas políticas, sobre todo porque los autores de la Escuela de Salamanca participaron en un debate muy importante que tiene relación con América, que era la idea sobre si la legitimidad fuese el gobierno de los españoles en América o también el tratamiento de las poblaciones indígenas en América, que dio lugar a un desarrollo muy profundo y muy fecundo filosóficamente hablando sobre la cuestión de los derechos, la cuestión de la propiedad, sobre los límites del poder político, en el que participaron pues, autores de talla pues, que son nombres fundamentales de la historia del pensamiento como Francisco de Vitoria y también autores que a lo mejor son menos conocidos pero que también son muy importantes como Melchor Cano, Bartolomé Carranza o Domingo de Soto. Y eso fue fundamentalmente lo que me llamó a mí más la atención, el desarrollo del pensamiento político, que tiene mucha relación con, yo por favor, el pensamiento libertario. Pero veo que ahora hay una fundamentación mayor en algunas ideas que yo mantenía, como cómo se fundamenta la propiedad privada, con estos autores. Y una de las cosas interesantes que uno puede descubrir en estos autores, como por ejemplo lo que ha mencionado muy bien, el derecho de gente o el totus orbis, que está fuertemente implicado en la dignidad, el concepto de la dignidad del ser humano, pero que no niega tampoco la responsabilidad del ser humano. Y eso es algo importante, sobre todo en pleno siglo XXI, donde solo queremos hablar de los derechos, pero no de los deberes. Correcto, porque se entiende el derecho de la misma forma que se entiende la libertad como algo que te concede el gobierno, se entiende el derecho también como algo que te tiene que dar el gobierno. Es decir, tienes que dar derecho a la sanidad, derecho a la educación, o derechos, algo que te van a regalar, lo que hace que tú prácticamente pues, no tengas responsabilidad. Entonces, es una cosa muy importante. Sociólogos del siglo XX lo estudiaron, por ejemplo. Cuando tú eliminas el estado de bienestar, se suele defender como algo muy bueno y que ayuda a las personas, pero lo que estás quitándoles la necesidad de que de forma autónoma se preocupen por las cosas más importantes de su vida, que es pues la salud, las pensiones, pensar al futuro y la educación de sus hijos. Cuando le quitas esa responsabilidad a las personas y se la das a los políticos, las personas en que tienen capacidad de tomar decisiones autónomas, prácticamente cosas de consumo. Y eso lleva a una mentalidad pues, consumista y una mentalidad de carpe diem, una mentalidad de la que yo no tengo que tener responsabilidad. Y también hace a las personas más dependientes del poder político. Daniel, te quiero agradecer este espacio, esta agradable conversación que hemos tenido. Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de las redes sociales del Instituto Fe y Libertad. Si quieren conocer más acerca de los ecos o el eco de Salamanca, por supuesto, síganos. Recuerden, Instituto Fe y Libertad.